buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Tatina Rodas Marín, estudiante de Psicología del segundo semestre. Hoy nos acompaña la profesora Nubia Lozano, la cual nos va a contar un poco sobre el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y un poquito sobre los liberales y conservadores. Esperaba que Jorge Eliezer Gaitán, que era del Partido Liberal, ganara la presidencia. Era una gran opción porque era un hombre que pensaba mucho en las necesidades del pueblo, tal vez como lo está haciendo este presidente, que piensa en la gente pobre y piensa en cómo ayudarles. Por aquel entonces había una polarización de liberales y conservadores, habían demasiados odios que venían de tiempo atrás, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la Guerra de los Mil Días, que también fue dada por diferencias grandísimas entre liberales y conservadores, que eran dos polos totalmente opuestos que no se podían ver, no se podían conciliar, era desastroso. Entonces esos odios siguieron, y en el 48, que se preveía que los liberales iban a ganar con Jorge Eliezer Gaitán, entonces a él lo asesinaron en Bogotá. ¿Quiénes lo asesinaron? Pues los conservadores, ¿sí? El mismo Estado. Entonces, a raíz de eso se formó una gran, digamos, una gran ola de violencia. Los liberales se rebotaron, hubo mucha sangre y bueno, eso ocasionó muchos desplazamientos de la gente, que inclusive eso dio origen a poblar estas regiones, que estas regiones estaban despobladas, entonces la gente que huía de la violencia se vino para estos lados. Los liberales quedaron al norte y los conservadores quedaron al sur. Por eso, cuando todavía estaban marcadas las elecciones de liberales y conservadores, aquí en la parte norte ganaban los liberales y en la parte sur ganaban los conservadores cuando se trataba de elecciones para presidencia. ¿Cómo reaccionó el pueblo colombiano ante la dictadura de Rojas Pinilla? La dictadura de Rojas Pinilla, bien estudiada, no fue una dictadura. Era que Colombia era inmanejable. Y lo peor que podemos hacer nosotros como pueblo raso es ponernos a pelear por nuestros dirigentes, ¿sí? Porque ellos hacen que nosotros sembremos odio y tengamos odio, pero ellos en sí se comunican, se hablan, se dialogan, se comparten. Entonces, como era inmanejable el país, entonces los conservadores llamaron al general Gustavo Rojas Pinilla para que se hiciera cargo de la presidencia de la República, porque esto no lo arreglaba nadie. Entonces fue como una toma de poder aparente ante el público, ante todo el país, pero fue algo negociado para salir de la crisis tan grave que existía, de la matanza tan grave que existía, ¿sí? Eso no fue que él se lo hubiera tomado el poder, no, eso fue negociado, ¿sí? Pero eso trajo cambios positivos. Rojas Pinilla hizo muchas cosas, el aeropuerto de El Dorado, el hospital militar, hizo muchas cosas buenas, supo manejar la situación. ¿Qué se haría para tener una Colombia más libre de la corrupción que la de antes? Mire, el país tiene un mal muy grande que tiene raíces en todas las escalas, en todos los peldaños y en todas las organizaciones que le pertenezcan al Estado. Digamos, liberarnos de la corrupción es muy difícil. Sin embargo, yo le abono
al presidente Petro, que ha detectado, desde cuando él era congresista, ha detectado muchos casos de corrupción y los ha denunciado, los denunció inclusive los de sus propios amigos, como eran los Moreno Díaz eran los amigos del mismo Petro, pero él se dio cuenta de esos problemas de corrupción, que son contratos de obras públicas, y él denunció, y por eso se ganó de enemigos a grandes amigos del mismo grupo político donde él pertenecía. En la actualidad, si nosotros nos damos cuenta, todo lo que tiene que ver con las EPS no han hecho sino robar al pueblo, tienen unos costos por miles y miles de muertos que supuestamente han sido atendidos, ¿sí? O sea, la corrupción es muy grande, y ha sido un proceso muy difícil. Yo creo que uno puede salir de esto siendo objetivo, porque es que a veces nosotros nos encantamos del partido donde hemos venido profesando, donde hemos venido afiliados y eso, y vemos que la embarran, la superembarran, y nosotros tratamos de defender a esos que la embarran. No, si nosotros podemos ser amigos, pero si vemos que la gente la embarró, no hay por qué seguir defendiendo, ¿sí? Y que creo que eso es lo que ha hecho bien Petro, porque él, inclusive amigos de él la han embarrado y él deja que la fiscalía investigue. Él no se pone a quemarse por esas personas que han metido los dedos mal, ¿no? Y eso es lo que se debe hacer, dejar que los entes que investigan y ponen las sanciones los hagan libremente, ¿sí? La otra pregunta al respecto dice, ¿por qué el pueblo decidió unirse para sacar a Pinilla del poder? Se ha unido para sacar a Gustavo Rojas Pinilla del poder. Lo que pasa es que hubo elecciones para presidente, eso fue en el año 1970, si no estoy mal, y iba ganando las elecciones, y se apagaron las emisoras, se apagó todo, y cuando ya después, entonces el ganador fue Misael Pastrana Borrero, que es el presidente, fue el papá de Pastrana Arango, me parece que es el apellido de Pastrana Arango, ¿sí? Entonces, se robaron la presidencia. No es que el pueblo lo haya sacado, no. El pueblo lo iba a elegir y estaba dándose por ganador, pero se robaron las elecciones. Y por ese motivo del robo de las elecciones surgió en ese entonces de la historia un grupo guerrillero que atentaba directamente contra los jefes del Estado, y ese grupo guerrillero fue el M-19. ¿Sí? O sea, siempre las malas acciones de los jefes de la patria, ¿sí?, han generado unos movimientos de protesta, y en ese caso, por el robo de esas elecciones, surgió el M-19, que fue una guerrilla que más adelante se incorporó, de los cuales, por ejemplo, Navarro Wolf era partícipe, Gustavo Petro también, aunque Gustavo Petro nunca estuvo como guerrillero, pero sí como era un muchacho de ideas que pertenecía de alguna manera a ese grupo, pero nunca estuvo como guerrillero. Cuando la toma del Palacio de Justicia, que se la tomó el M-19 justamente para frentear al gobierno, Gustavo Petro estaba en la cárcel preso por sus ideas, y a veces la gente, por no conocer la historia, entonces dicen que Gustavo Petro es un guerrillero que mató a no sé quién. Mentira, él nunca estuvo en las filas, jamás. Dice, ¿qué tanto se parece la política actual a la de esa época? Se parece en los odios. Si usted nota, usted ve en las redes sociales la gente
no quiere ver. El ciego es el que no quiere ver y el sordo es el que no quiere escuchar. Y usted no ve sino que los jefes de esos grupos no hacen sino liberar odio, odio, odio. En el odio se parece, ¿sí? En el odio. Que en aquel tiempo el odio se reflejaba en un escrito en las piedras, el odio se reflejaba en un escrito en el camino donde los unos retaban a los otros, ¿sí? Se reflejaba en que usted dormía y de la noche le raspaban la painilla o el machete por su puerta, ¿sí? Se diferencia como en la tecnología. Ahorita la tecnología son las redes sociales, son los noticieros, unos noticieros que son, digamos, que hacen parte de la corrupción también. Entonces, en eso se diferencia, pero en lo parecido es que siembran demasiado odio y mentiras. Los jefes, la oposición, siembra mucha mentira en la gente, y la gente, como no lee, como no conoce la historia, entonces tiene la tendencia a sentir ese odio también infundado, ¿sí? La enseñanza es que quien estudia y analiza no cae fácil en los odios que le siembren. Y uno debe ser 100% objetivo. Si sabe que un allegado a su grupo político la ha embarrado, ha cometido los actos de corrupción, que es lo que más se ve, hombre, aléjese de eso y no discuta, no defienda lo indefendible, ¿sí? Eso yo creo.